Chicos, buenos días. Ahora el día de hoy vamos a desarrollar un temita que se llama la Edad Media. ¿De acuerdo? Acompáñenme a ver la Edad Media. Mira, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, tú sabes que existe Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. El día de hoy vamos a hablar de este temita. Se llama Edad Media. Profesor, ¿entre qué años apareció la Edad Media? Esa es la gran pregunta. ¿Entre qué años apareció la Edad Media? Y aquí te la voy a decir. Mira, profe, ¿entre qué años? Mira, entre el año 476 hasta el año 1453. Son los años que duró la Edad Media. Si tú haces números y haces cálculos, profesor, ¿cuánto de diferencia hay? Facilito, lo voy a colocar aquí. Mira, observa, fácil. Esto equivale a 977 años. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros podríamos decir casi 10 siglos, ¿te das cuenta? Es bastante, sí. 977 años en la Edad Media, ¿sí? Aparece con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Lo que yo le voy a llamar arriba, acá mira, le voy a colocar Ciro, ¿te acuerdas? Y acá le voy a colocar Ciror, ¿sí? Profe, ¿qué significa Ciro? ¿Te acuerdas? Caída del Imperio Romano de Occidente. Profe, ¿qué significa Ciror? Caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Va de nuevo. La Edad Media, 977 años. Ojo, 476 a 1453. Profe, ¿qué? Caída del Imperio Romano de Occidente. Repito, caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? No te olvides. Empieza cuando cae el Imperio Romano de Occidente y termina cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Tú recordarás, ya hemos visto que Roma está dividida en dos a partir del rey Teodosio. Teodosio, para que sus hijos no se peleen, termina dividiendo el territorio de Roma en dos, ¿no? Occidente y Oriente, ¿sí? Acadio y Honorio, sus hijos, ¿no? Le termina dividiendo el imperio. Ahora, la Edad Media, ojo acá el dato, esta Edad Media es la Edad Oscura. Se le llama Edad Media o Edad Oscura. ¿Sí? No te olvides, ¿cómo le llamo, profe? Edad Media. Profe, no me viene oscura, ya está. Le vas a llamar la Edad de las Tinieblas. ¿Sí? Profe, no me vino, me viene Edad de las Tinieblas. ¿Por qué todo eso, profe? ¿Por qué? Ajá, acá mira. Porque la ciencia no avanza. No avanza. Profe, ¿y por qué la ciencia no avanza? Se le llama Edad Oscura de las Tinieblas porque la ciencia no progresa, porque todo está ligado a la iglesia, ¿sí? Lo principal, ¿cuál es, profesor? La iglesia, ¿sí? Ojo, ¿cuál es lo principal? La iglesia, ¿sí? Vuelvo a repetirte, lo principal sería la iglesia. Mira acá, voy a hacer una rayita más para darte un dato importante, ¿ya? Mira. Profe, ¿qué sucede? Mira, observa, mira, ¿qué sucede, profe? Lo siguiente, mira. Primero eso da oscura, esa Edad de las Tinieblas, la ciencia no avanza. Pero, profe, ¿por qué? Porque todo está ligado al cristianismo, ¿sí? Entonces, porque la base de la Edad Media, la base, ¿cuál es? El cristianismo. La religión, ¿te das cuenta? La base es el cristianismo, la religión. Todo está basado en el cristianismo. Por consecuencia, no va a avanzar la ciencia, no vas a encontrar ciencia ahí, ¿sí? No vas a encontrar ciencia. Profe, y acá te jalo, mira, acá voy a colocar un nombrecito, ¿ya? Aquí, ve, que se va a llamar Flavio Biondo. Flavio Biondo. Él es el que acuñó el término, repito, él es el que acuña el término de Edad Media. Profe, ¿quién le llama Edad Media? Este personaje, Flavio Biondo. Ahí está, este personaje le llama Edad Media. Repito, Edad Media, o también llamada Edad Oscura, Edad de las Tinieblas, la ciencia no avanza y su base es el cristianismo, ¿sí? Ahora, ¿en qué se divide la Edad Media? Se va a dividir en dos. Profe, ¿en qué se divide en dos? Mira, lo que yo le voy a llamar la Alta Edad Media, gánate, la Alta Edad Media, ¿sí? Ahí está, la Alta Edad Media, y lo que yo le voy a llamar aquí, la Baja Edad Media. La Baja Edad Media. Ahí está. Profe, o sea, se divide en cuántos, en dos. Le coloco acá entonces, profe, colóquele acá grande, dos. ¿En cuánto se divide? En dos.
en lo que es alta edad media y en lo que sería baja edad media. Mira, cuando yo me refiero a alta y baja, presta mucha atención. En la alta edad media, ¿qué voy a encontrar, profe? ¿Qué voy a encontrar en la alta edad media? Primero voy a encontrar los imperios bárbaros. ¿Sí? Los imperios bárbaros. Esos imperios bárbaros que hicieron caer a quién, profe. ¿Quién hicieron caer? A Roma de ¿qué? ¿Quién cae primero? A Ciro, Roma de Occidente. Profe, ¿a quién más tengo aquí? ¿Los inicios de quién, profe? ¿Los inicios de quién? Los inicios del feudalismo. El feudalismo que está basado en la tierra. El feudalismo que es el, repito, el feudalismo que es el sistema económico durante esta Edad Media. No te olvides. Profe, ¿a quién más tengo? Por ejemplo, al gobierno de Carlos Magno. ¿Listo? Profe, ahí tengo algunos sucesos importantes durante la Alta Edad Media. ¿Sí? La Baja Edad Media, profe, bacán. Las cruzadas. Vamos a hablar un poco luego de las cruzadas, ¿ah? El enfrentamiento entre musulmanes y cristianos. La famosa Guerra Santa. Profe, ¿y luego qué tengo? Bacán. Aparte de las cruzadas, que son muy importantes, que es un hecho muy importante, de esta parte voy a tener la cultura musulmana. Si bien es cierto, la ciencia no avanza, pero como los musulmanes aparece su cultura, trata de avanzar, pero para ellos, ojo, las cruzadas, la cultura musulmana, profe, la peste negra, ¿sí? Esta pandemia que asoló en Europa, que también vamos a ver, profe, y por último, las universidades. Se empieza la primera universidad a crear en el mundo en Italia, en Bolonia, ya lo vamos a ver. Y ahí lo tengo. Algunas de las cositas que vamos a ver durante la Alta y Baja Edad Media. Mire, presten mucha atención aquí. Me están diciendo qué tema es Edad Media, profe, bacán. ¿Quién acuñó el término? Un personaje llamado Flavio Biondo, correcto. ¿Entre qué años se da? Entre el año 476 y 1453. Profe, ¿qué años son esos? Ah, ya, entre el año 977 y el 977 años dura todo este proceso de la Edad Media. ¿Okay? Que también llamada Edad Oscura, Edad de las Tinieblas. La ciencia no va a avanzar porque todo está como base el cristianismo. ¿Sí? Se divide en dos. Alta Edad Media, donde encontramos a los imperios bárbaros, inicios del feudalismo y el gobierno de Carlos Magno. Y Baja Edad Media, donde están las cruzadas, la cultura musulmana, la peste negra y las universidades. ¿Sí? Y las universidades. ¿Sí? Aquí la cultura musulmana ya avanza, ya había conquistado. Puede empezar desde la Alta Edad Media, pero aquí en la Baja Edad Media se consolida la cultura musulmana. Profe, ¿y entre qué siglos va? Listo. Tú te das cuenta que 476, ¿qué siglo es? Siglo V, ¿sí o no? Listo. Tú te das cuenta que 1453, ¿qué siglo es? Siglo XV. Ahí está, correcto. Profe, la Alta Edad Media abarca del siglo V al siglo X. Ahí está. Y la Baja Edad Media abarca del siglo XI al siglo XV. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a pasar a hablar un poco de los imperios bárbaros. Preste mucha atención. Primero tengo que conocer por qué se llaman bárbaros. ¿Sí? Mira, primero tengo que conocer por qué yo le llamo bárbaros. No te vayas a olvidar. ¿Por qué yo le voy a llamar bárbaros? ¿Sí? Usted preste muchísima atención a lo que voy a anotar. ¿Por qué se le llama bárbaros? Preste mucha atención. Bárbaro es aquel que vive, pueblos que viven alrededor de Roma y no tienen las mismas costumbres que los romanos. Repito, ¿quiénes son los bárbaros? Los que viven alrededor de Roma y no tienen sus mismas costumbres. Pueblos, ¿sí? Que viven alrededor de ¿quién? Alrededor de Roma. Y que no tienen sus mismas costumbres, ¿de acuerdo? Aquí ve. Y que no tienen sus mismas costumbres, ¿ya? Son pueblos que viven alrededor de Roma y no tienen sus mismas costumbres. Presta atención acá, mira. Pueblos que viven alrededor de Roma, ¿y qué pasa? No tienen sus mismas costumbres.
¿sí? No se vaya a olvidar entonces, mire, bárbaros, pueblos que viven ¿en dónde, profe? ¿Dónde viven? Alrededor de Roma, pero que no tienen las mismas costumbres que los romanos. Profe, ¿y cómo así? Un ejemplo, ¿no? Si en tu casa estaban acostumbrados a comer con tenedor, con cuchillo, ¿no? Como 7 cubiertos para el almuerzo, y llega tu amigo, tu enamorado, tu ex, a comer, le ponen 7 cubiertos y él solo come con uno solo, se va de la casa, ¿qué dice tu mamá? No, es un bárbaro. ¿Qué está diciendo? Que no tiene las mismas costumbres que en tu casa. ¿Te das cuenta? Cuando alguien no tiene las mismas costumbres que otro y le llaman que no es civilizado, le dicen es un bárbaro, por no decirle que no es civilizado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de uno de los primeros imperios bárbaros, que en este caso tengo a los visigodos. Los visigodos es un pueblo que actualmente utilizaron lo que es España. Acá lo coloco. Ahora, ¿qué sucede, profesor, con los visigodos? Preste mucha atención. Los visigodos es un pueblo que se ubica actualmente en la península ibérica, en lo que es España, lo que hoy día sería España, obviamente. ¿Ya? Obviamente que los visigodos ya no existen. Era un pueblo bárbaro. Ahora, que copiaron algunas costumbres de los romanos, como su forma de vestir. Uno de sus principales reyes, el primer rey, se llamaba Leovigildo. ¿Sí? Ojo, profe, ¿qué me acuerdo de Leovigildo? Dice Leovigildo, viene de leyes, él es el que dio las leyes, dio leyes. Y esto fue muy importante. ¿Por qué, profe? Porque un pueblo que tiene leyes es un pueblo que realmente puede ser controlado. Si un pueblo no hubiera leyes, todo el mundo haría lo que se le venga en gana y por consecuencia, ¿te das cuenta? Te darías cuenta, por consecuencia, el pueblo viviría en una anarquía, en un caos todos los días. Si habiendo leyes muchas veces no se cumplen, imagínate sin leyes. ¿Sí? Otro de su rey, otro tengo el rey Recaredo. Recaredo. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa con Recaredo? Recaredo es el primer rey que convierte el cristianismo. Los convierte, ¿sí? Los convierte al cristianismo. Profe, ¿cómo así que los convierte al cristianismo? Preste mucha atención. Este Recaredo estaba en una lucha, ¿sí? Contra los germanos, lo que sería Alemania, ¿sí? Y Recaredo gritó, recuerda que es bárbaro y no tiene las mismas costumbres que los romanos. Y gritó, Dios de los cristianos, si realmente existes, hazme ganar la guerra y yo seré tu mayor servidor. Y empezó a gritar, ¿no? Dios de los cristianos. Recaredo tuvo que cumplir su promesa y convirtió a su pueblo en cristianos y él se bañó y se bautizó en un barril. Primer pueblo bárbaro en convertirse al cristianismo, los visigodos con Recaredo. ¿Sí? Ahora, luego aparece el rey, por ejemplo, Witixa. ¿Sí? Él fue el último rey legítimo, ¿sí? Él fue el último rey legítimo. ¿Sí? Él fue el último rey legítimo. ¿Por qué? Presta atención. Witixa fue hijo del rey Égica. Ahora, ¿cómo es esta parte de aquí? Presten mucha atención. Witixa fue el último rey legítimo. ¿Por qué? Porque a la muerte de su padre Égica, su padre, Witixa, te quedarás con el poder. Y Witixa se queda con el poder, pero Witixa tiene sus hijos y cuando él muere, sus hijos están pequeños. Entonces hay una disputa por el poder, ya que ninguno de sus hijos va a gobernar. Y entra a gobernar el rey llamado Don Rodrigo. Este es el último rey, Don Rodrigo. Este es el último rey, pero ojo acá el dato. Don Rodrigo es el último rey, pero no es legítimo. ¿Sí? Legítimo sería de que los hijos de Witixa hayan gobernado. Pero no, porque estaban pequeños a la muerte de Witixa. Entonces entra Don Rodrigo a gobernar. Escúchame, entra Don Rodrigo a gobernar. ¿Sí? Y ahí hay un pasaje clave, ¿no? Cuando entra Don Rodrigo a gobernar. Resulta que Don Rodrigo, este rey, se había enamorado de una chica de una ciudad llamada Toledo. Tú sabes que esa ciudad es una de las más ciudades famosas en España.
ya desde la época de antes, y la termina trayendo al palacio, acostándose con ella, la viola, su padre al enterarse, ¿sí? Busca venganza. Y los musulmanes, escúchame, los musulmanes hablan con el padre para que se vengue, ¿no? Hablan con el padre para que se vengue y le ofrecen su apoyo los musulmanes como si fueran buena gente, ¿no? Para derrocar ¿a quién? A don Rodrigo y cobrar la venganza de haberla violado a su hija. Entonces los musulmanes, a la cabeza de un personaje llamado Tariq, hablan con esta persona, que era el padre de la hija violada, y le dicen, ¿no? Salam aleikum, salam, Dios jurar venganza, ¿no? Nosotros vengarse, ¿ya? Oye, y juraron vengarse, pues, ¿no? Y don Rodrigo tiene que enfrentarse versus Tariq, ¿no? Acá ve, versus los musulmanes, él tiene que enfrentarse versus los musulmanes, ¿ya? Que estaban liderados por un personaje llamado Tariq, pregunta de ordinario, liderados por un personaje llamado Tariq, igual que la G, acuérdate, Tariq, igual que la G, ¿sí? Tariq, ojo, los musulmanes, y uno de ellos Tariq, y acá hay una batalla, ojo, se produce la batalla de Guadalete, ¿sí? Se produce la batalla de Guadalete. No te vayas a olvidar, se produce la batalla de Guadalete. Profe, ¿quién vence? Tariq. ¿Qué pasa con don Rodrigo? Chao don Rodrigo. Muere don Rodrigo. Se acabó. Los musulmanes conquistan toda la península ibérica. Conquistan España. ¿Sí? Conquistan España. Vencen a don Rodrigo, que es el último rey. Así no sea legítimo, él es el último rey. Pero si me piden en el examen de admisión, el último rey legítimo, yo marco Witixa. Pero si me dicen el último rey nada más, yo marco don Rodrigo. Porque no me están diciendo si es último rey legítimo o ilegítimo, solo me dicen último rey. Entonces yo tengo que marcar don Rodrigo, ¿sí? Que se enfrenta versus los musulmanes liderados por Tariq en la famosa batalla de Guadalete, ¿sí? Donde obviamente, ¿quién vence? ¿Quién vence, profe? ¿Quién vence? Vencen los musulmanes. Todos estos hechos se desarrollan en el año 711 después de Cristo. Aproximadamente, saca tu cuenta, 711. Y los musulmanes implantaron sus costumbres, su religión, ¿sí? que más adelante veremos, ¿en dónde? En España, en lo que es la península ibérica. Los españoles estuvieron conquistados por los árabes, desde el año 711 hasta el año 1490 más o menos. Más de 700 años, más de 700 años. ¿Y cómo es la vida de paradójica que luego los españoles, ¿no? Con la llegada de Colón llegan a América y luego viene Pizarro y todo y nos conquistan América? De pasar de ser conquistados, ahora conquistar. Qué paradójica es la vida. Bien, voy ahora con el reino franco, pero mira, primero presten mucha atención. Voy a pasar con el reino franco, mire, pero antes los visigodos, ¿sí? Los visigodos, ¿sí? Imperios bárbaros, ¿sí? Mira, los imperios bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Eran pueblos que vivían alrededor de Roma, pero no tenían las mismas costumbres. Bacán. Los visigodos, ¿dónde se ubican? Pues hombre, lo ubicamos en España, pues joder, ¿no? En España. ¿Sí? Listo. Ahora, sin embargo, aparece uno de sus primeros reyes llamado el rey Leovigildo. Como empieza con leyes, dio leyes. Don Recaredo, estos Leovigildo y Recaredo, pregunten sumativos. Recaredo fue el primero en convertirlo al cristianismo, ¿te acuerdas? Se bañó en un barril, se bautizó. El rey Witixa es el último rey legítimo, te aclaro. Witixa es el último rey legítimo, hijo del rey Égica. No te olvides, ¿sí? ¿Te acuerdas? A la muerte de Égica le entrega todo el poder ¿a quién? A Witixa. Pero Witixa tiene sus hijos tan pequeños, a su muerte no pueden gobernar y entra don Rodrigo, que no es de la dinastía, que no es hijo de Witixa. Por eso don Rodrigo es un rey ilegítimo. Sin embargo, él es el último rey. Y acá la aclaración, si me preguntan el examen último rey, yo marco don Rodrigo. Pero si en el examen de admisión me viene la pregunta, último rey legítimo, yo marco Witixa. Se enfrenta a los musulmanes liderados por Tariq, en la famosa batalla de Guadalete, donde vencen a los musulmanes y se quedan con la península ibérica, con esa parte de la península ibérica. Bien, voy ahora con los francos. ¿Sí? Escúchame bien. Voy ahora con los francos. En el caso de los francos, profe, en el caso de los francos, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? En los francos había un rey, llamado el rey Clodoveo.
Clodoveo. ¿Qué veo? A Clodoveo. ¿Te das cuenta? Este rey Clodoveo era un rey atípico. Y cuando me refiero a atípico, me estoy diciendo fuera de lo común, fuera de serie. Los reyes normalmente son déspotas, tratan mal al pueblo, ven por sus intereses, pero Clodoveo no, ayudaba al pueblo. Y Clodoveo es el rey que los convierte al cristianismo, ¿sí? Y los convierte al cristianismo. Ahora, mira el dato, los convierte al cristianismo, ojo el dato, los convierte al cristianismo. Así como Recaredo los convirtió a los visigodos, a los francos los convierte el rey Clodoveo, uno de los mejores reyes o el buen rey. El problema no iba a ser eso, el problema va a pasar con sus hijos. Profe, ¿cómo así? Escúchame. Como dice la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final y todo lo que brilla no es oro ni tesoro. Escucha, Clodoveo tiene que morir. Sí, profe, porque no es eterno. Y a la muerte de Clodoveo aparecen sus hijos, obvio, los herederos. ¿Sí? Acá, pero sus hijos, ojo acá, pero sus hijos. Profe, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con sus hijos? Sus hijos son llamados los reyes holgazanes. ¿Te trae recuerdos? ¿Sí? Sus hijos son llamados los reyes holgazanes. ¿Te trae recuerdos? Profe, ¿cómo así? Sus hijos son entonces, escucha, los reyes holgazanes, flojos. Son los reyes que no les gusta hacer nada. Que ser rey es levantarse tarde, que ser rey es comer uvitas, que ser rey es tener mujeres, tener fiestas, todo. Y el pueblo y el trabajo, nada. Ellos tenían que ver por su reinado, ¿sí? Ver por sus territorios, pero ellos se la pasaban durmiendo, comiendo y mujeres. Entonces, escúchame bien, entonces aquí, como todo esto se daba, y habían estos reyes holgazanes, y cuando hay reyes holgazanes, escúchame, cuando hay reyes holgazanes, que lo estoy ahí encerrando, mira, en una nube, cuando hay reyes holgazanes, genera un problema. Profe, ¿cuál es el problema que se genera cuando hay un rey holgazán? Escúchame, el problema que se genera es que el imperio franco cae en peligro, puede ser conquistado, ¿no? Y los árabes ya venían conquistando y obviamente querían expandir su territorio y llegarían al imperio franco, sí o sí, lo vamos a ver. Entonces, para que no suceda eso se contratan los mayordomos. Aparece la figura, escúchame, de los mayordomos. Estos mayordomos, o también llamados, ojo, ¿sí? Reyes sin corona. ¿Sí? Estos mayordomos, repito, o también llamados reyes sin corona. Los mayordomos eran gente de la aristocracia, de mucho poder económico, pero que empezaron a gobernar en vez de los reyes holgazanes. Quiere decir que el rey holgazán seguía siendo el rey, pero el que hacía todo el trabajo de organización del imperio eran esos mayordomos o señores mayores. El nombre viene de mayordomo, señor mayor, y era el rey sin corona, eran llamados reyes sin corona. Ellos hacían todo el trabajo, mientras que los reyes dormían y todo lo demás. ¿Sí? Ojo aquí el dato, si yo te digo mayordomos no vayas a pensar que es como de una serie que dice, mayordomo, ya, atiéndeme. No, el mayordomo significa rey sin corona en esta época de la Edad Media. Un mayordomo era que gobernaba en el palacio, pero solo ficticiamente. ¿Por qué? Porque él organizaba todo, pero al final no era el rey verdadero. ¿Sí? No era el rey verdadero. Y entre los reyes sin corona aparece un personaje llamado Carlos Martel. ¿Sí? Carlos Martel de Heristal, de la familia de Heristal. ¿Sí? Ahora, este personaje es un mayordomo. ¿Sí? Repito, ese personaje es un mayordomo. ¿Quién es? Carlos Martel es un mayordomo. No te olvides, Carlos Martel es un mayordomo. Este Carlos Martel de Heristal, en su gobierno, escúchame, en el gobierno de Carlos Martel de Heristal sucede algo importante. ¿Qué sucede, profe? En este gobierno de Carlos Martel van a entrar los musulmanes y él se va a tener que enfrentar versus ¿quién, profe? ¿Versus quién? Los musulmanes. ¿Sí? Y se enfrentan en una batalla, la famosa batalla, ¿sí? La famosa batalla, lo notamos acá, de Potiers. ¿Sí? La famosa batalla de Potiers.
¿sí? Aquí los salamalaicos, Salah, Jalá, enfrentar la batalla de Potier. Los musulmanes se van a enfrentar en esa batalla pensando que pueden también conquistar al Imperio Franco, pero aquí se ensartan, ¿sí? Porque Carlos Martel vence. ¿Quién vence acá, profe? Vencen los francos, ¿sí? ¿Quiénes vencen, profe? Vencen los francos, ¿te das cuenta? Vencen los francos. Los francos vencen, repito, los francos son los que vencen. Los musulmanes no pueden, salam aleikum, salah, jalá, 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 y se fueron. ¿Te das cuenta? No pudieron, hermano, no pudieron, ¿de acuerdo? No te olvides, ¿ah? ¿Sí? Bien, entonces no te olvides, tenemos al rey Clodoveo, mira, tenemos al rey Clodoveo, uno de los mejores reyes que tuvo el Imperio Franco, los convierte al cristianismo, pero sus hijos son el problema, ¿sí? Los hijos son el problema porque son los llamados reyes holgazanes. Repito, sus hijos son el problema porque los hijos son llamados reyes holgazanes. Entonces aparecen los mayordomos, ¿sí o no? Sí. ¿Que eran llamados reyes sin corona? Sí. Porque Carlos Martel, uno de ellos son Carlos Martel de Geristal, sí. ¿Que se enfrenta versus los musulmanes? Sí. ¿En qué famosa batalla? Potiers. ¿Quién termina venciendo? Los francos. No pueden con los musulmanes, no pueden, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo no poder, Señor, no poder conquistar a los francos, ¿de acuerdo? No podían, pues, no podían los musulmanes, ¿sí? Bien, entonces vamos por aquí, vamos por aquí. A la muerte de Carlos Martel empieza a gobernar el siguiente mayordomo, ¿sí? Ahora, el mayordomo, ¿sí? El mayordomo aquí se llama Pipino el Breve. Pipino el Breve. Profe, preste mucha atención. Le llaman Pipino el Breve, sí, porque era de tamaño muy pequeño, ¿sí? Medía entre unos 50, se llaman Pipino el Breve, ¿sí? No te burles. Lo respeto, señor, con Pipino el Breve. Este mayordomo Pipino el Breve, ¿sí? Que le faltaba tamaño, por decir así, pero astucia le sobraba. Él era un rey sin corona, porque los mayordomos son reyes sin corona. Pero como era tan ambicioso este rey, él quería llegar, también es obvio, él quería llegar a tener una corona, ¿no? Y ser realmente rey con corona, pues, ¿no? Eso es lo que él quería hacer, un rey con corona. Sin embargo, presten mucha atención, ¿cómo lo lograría? Entonces, Pipino el Breve se pone a pensar, ¿no? Se pone a pensar, ¿cómo lo lograría? ¿No? ¿Cómo lograría ser rey? ¿No? ¿Cómo voy a lograr ser rey? Dice, ¿no? Ah, ya sé. Listo. ¿Sabes cómo lo hizo? Pipino el Breve se pone de acuerdo con la Iglesia Católica, con el Papa Zacarías, ¿sí? Para desterrar al rey verdadero, ¿sí? El rey verdadero se llamaba Childerico III. ¿Y qué es lo que hace Pipino el Breve? Ojo acá el dato. Destierra, ¿sí? Saca del poder, destierra al rey verdadero, ¿sí? Al rey verdadero, ¿sí? ¿Quién era el rey verdadero? Childerico III. Childerico III, saca tu cuenta. Lo destierra, hermano, lo saca y él se corona rey, ¿sí? Y se corona rey. Ya no es mayordomo, ojo, ya pasó a ser rey con corona. Lo que tanto quería, ya lo logró. ¿Te das cuenta? Ya lo logró lo que tanto quería. Ahora es rey con corona, ¿sí? Ahora ya es rey con corona. Su habilidad de asociarse con la Iglesia Católica Cristiana, de estar con el Papa y terminar desterrando al verdadero rey llamado Childerico III, ¿sí? Que era un rey holgazán. Lo sacan del poder, ojo acá el dato, sale del poder, pero ¿qué sucede? Se declara rey con corona, pero a su muerte de Pipino, pasa lo siguiente. Pipino estaba muy enfermo y Pipino tenía dos hijos, Carlosmán y Carlosmagno, ¿sí? Tenía dos hijos, Carlosmán y Carlosmagno. Entonces, ¿qué decide? Dividir el Imperio Franco, uno hacia el occidente y otro hacia el oriente, y darles territorios.
Sin embargo, ojo acá el dato, para su buena suerte de Carlos Magno, su hermano Carlos Magno muere. Y quien se queda con todo es Carlos Magno. Preste atención. A su muerte, sus dos hijos, ¿sí? Carlos Magno y Carlos Magno, de acuerdo, sus dos hijos, Carlos Magno y Carlos Magno, sus dos hijos. Ojo acá el dato, ojo acá el dato, pero Carlos Magno, ¿qué pasa con Carlos Magno, profe? ¿Te acuerdas qué pasa con Carlos Magno? Carlos Magno muere y hereda todo, hereda todo. ¿Quién hereda todo? ¿Quién hereda todo? ¿Quién hereda todo? Carlos Magno. ¿Te das cuenta? Y hereda todo Carlos Magno. Profe, ¿cómo así? Mira la explicadita, mira la explicadita. Vamos a hablar del gobierno de Carlos Magno. Sí, sí, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Pero mira, el rey Clodoveo los convierte, ¿te acuerdas? Al cristianismo. Pero sus hijos son los reyes holgazanes, ¿correcto? Para que el imperio, mejor dicho así, para que el imperio no se vea dañado y no tenga, de una u otra manera, no se vea en peligro, no esté en peligro, aparecen los mayordomos, quienes eran los llamados reyes sin corona, pero que ellos gobernaban, mas no tenían corona, pues obviamente estaban los reyes holgazanes. Carlos Martel de la familia de Geristal fue uno de los mejores mayordomos, se enfrenta versus los musulmanes, Salam Aleikum, la batalla de Poitiers, donde termina venciendo los francos, para luego, a su muerte, aparece su hijo llamado Pipino el Breve. Destierras al rey verdadero llamado Chilerico III, ¿te acuerdas? Sí, porque le pone a su favor a la iglesia y terminan desterrando a Chilerico III y se corona rey Pipino el Breve. Pero a su muerte tiene sus dos hijos, Carlos Magno y Carlos Magno, ¿sí? Pero Carlos Magno muere, ¿sí? Y hereda todo. Hereda todo. ¿Todo quién hereda todo? Carlos Magno. Como diríamos, nadie sabe para quién trabaja. ¿Cómo es que llega Carlos Magno al poder? Porque su papá, su viejo, ¿sí? Fue Pipino el Breve. Pero Pipino el Breve era hijo ¿de quién? De Carlos Martel. ¿Y Carlos Martel quién viene a ser? Ojo, un mayordomo. Y los mayordomos no serían reyes con corona. Sin embargo, la astucia de Pipino el Breve hace que destierre el rey verdadero y se corone el rey con corona. Ahora, no te olvides acá un dato. Preste mucha atención. Cuando yo hablo de Clodoveo, ¿sí? Cuando yo hablo de Clodoveo, él los convierte al cristianismo, no te vayas a olvidar, él los convierte al cristianismo. Y cuando yo hablo de Carlos Martel de Geristal es importante, porque Carlos Martel vence a los musulmanes, ¿sí? Ojo acá, con Carlos Martel y su hijo, ellos instalan una dinastía llamada la dinastía carolingia, ¿sí? Carolingia. Esta dinastía se llama carolingia en honor a Carlos Martel. Carolingia. En cambio, cuando está Clodoveo, la dinastía es merovingia, en honor a su abuelo, ¿sí? ¿Ya? En honor a su abuelo. No te olvides ese dato, ¿sí? Bien, jóvenes, vamos a ver ahora lo que se refiere a Carlos Magno, ¿sí? ¿Te recuerdas cómo llegó Carlos Magno al poder? Sí, profe, porque su papá fue Pipino el Breve, ¿sí? Su hermano murió y heredó todo, Carlos Magno, ¿sí? Bacán, profe. Carlos Magno en su gobierno, ojo acá el dato, él fue coronado, escúchame, fue coronado, presta atención el dato aquí, ¿eh? Él fue coronado, ¿sí? Como rey por el Papa León III. ¿Sí? Él fue coronado por el Papa León III en el año 800 después de Cristo. Saca tu cuenta, 800 después de Cristo. Carlos Magno, ¿sí? Hijo de Pipino el Breve, fue coronado rey, ¿sí? Ojo, y lo primero que él hace, una de las cosas que hace es, ¿sí? Se cambia la capital, se cambia la capital y ahora se llama Aquisgrán, la capital de Roma, ¿sí? La capital del imperio bizantino, Aquisgrán, ¿sí? Aquisgrán, por eso se cambia la capital a Aquisgrán. Durante el gobierno de Carlos Magno, que fue uno de los mejores gobiernos, ¿sí? aparecen unos eruditos,
¿sí? Eruditos significa los sabios durante su gobierno, ¿sí? Aparecen unos sabios. Dio mucha importancia a la gente que leía, ¿sí? Mucha importancia a estos sabios. Uno de ellos es Alquino de York, ¿sí? Uno de ellos es Alquino de York, ¿sí? Ahí lo tengo, entre comillas. Ahora, durante su gobierno de Carlos Magno, él ya dio leyes, ¿sí? Dio leyes. Sus leyes se llamaron capitulares, no te olvides. Sus leyes se llamaron capitulares, ¿sí? No te vayas a olvidar. Lo que te estoy anotando aquí, ¿sí? Son todos los datos que han venido en el examen ordinario. Y vuelvo a repetir, sencillo, ¿ve? Coronado rey por el Papa León III en el año 800 después de Cristo, cambia la capital a Aquisgrán, aparecen eruditos, aparecen sabios como Alquino de York, dio leyes, sus leyes no son las leyes, algunos dicen, profe, las leyes de Carlos Magno son leyes magnas. No. Las leyes de Carlos Magno se llaman capitulares, repito, ¿sí? Las leyes de Carlos Magno, vuelvo a repetirte, se llaman capitulares. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, las leyes de Carlos Magno, ¿cómo se llaman, profe? Se llaman capitulares, ¿sí? A su muerte de Carlos Magno, a su muerte, entra su hijo, su hijo llamado Ludovico Pío, ¿sí? Ludovico Pío, ¿sí? Ahí está. Entonces, vuelvo a repetirte, ¿qué pasa con Carlos Magno? Se une con la iglesia, es obvio, ¿no? Que estaba en Roma, Italia, y lo corona el Papa León III, que en el año 800, después de Cristo, lo corona como rey. Cambia la capital Carlos Magno, a Aquisgrán, y aparecen eruditos, aparecen sabios, ¿no? Entre ellos Alquino de York, dio sus leyes llamadas capitulares, y a su muerte entra su hijo Ludovico Pico, ¿sí? Ludovico Pío. Voy con el feudalismo. El feudalismo está basado en tres cosas. Primero, lo que tú llamarás el señor feudal. Correcto, profe, y lo que usted llamará el feudo. ¿Y qué más, profe? Acá está el vasallo. ¿Sí? Y tengo tres. Repito, el señor feudal, el feudo y el vasallo. Tengo tres. El señor feudal, el feudo y el vasallo. Repito, tengo tres. El señor feudal, el feudo y el vasallo. Profe, ¿y cómo es esto del señor feudal? El señor feudal, repito, es el dueño del feudo. El feudo es la tierra y el vasallo es el que trabaja las tierras. ¿Sí? Fácil, ¿ah? Fácil. Mira. Recontra fácil. ¿Sí? Mire acá. ¿Sí? Tengo aquí al señor feudal. Profe, ¿quién es el señor feudal? Lo vamos a ver aquí. Profe, ¿quién es el feudo? Vamos a ver aquí. Profe, ¿quién es el vasallo? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Ahora, mire, observe. Observe que está facilito. ¿Quién es el señor feudal? El dueño, ¿de qué, profe? Del feudo. ¿Qué es el feudo? La tierra. ¿Sí? Las extensiones de terreno que sirven para el cultivo. ¿El vasallo quién es? Es el que trabaja el feudo. Así de sencillo. Es el que trabaja el feudo. Profe, está facilito. Claro, el señor feudal, que es el dueño del feudo. Repito, ¿quién es? El señor feudal, que repito, ¿quién es? Es el dueño del feudo. El feudo, que es la tierra. El vasallo, que es el que trabaja el feudo. ¿Sí? Ahora, un vasallo, para hacerse vasallo, había dos cosas importantes. Habían dos ceremonias importantes. Una de ellas es el homenaje, que está aquí, mira, el homenaje. Y la otra es la investidura. Acá lo notamos, el homenaje y la investidura. Son dos ceremonias que tienen que ver directamente con quién, profe, con el vasallo. ¿Sí? Mira acá. ¿Con quién tiene que ver, profe? Con el vasallo. ¿Sí? Ya está. Profe, ¿cómo así? Dos ceremonias, repito, dos ceremonias, que es el homenaje y qué, profe, qué he puesto ahí, y la investidura. Presta atención aquí, ve. Voy a anotarte aquí qué es el homenaje.
¿De acuerdo? Y aquí te voy a anotar al toque qué es la investidura. Preste mucha atención. Homenaje e investidura. Son dos ceremonias que se hace cuando eres vasallo. ¿Y qué consiste? La primera, que es el homenaje, es cuando el vasallo juntaba sus manos, ¿sí? Y juraba fidelidad, ¿sí? El homenaje es, ¿sí?, el juramento de fidelidad. Repito, el vasallo juntaba sus manos, si es posible se ponía casi de rodillas, ¿sí?, y le juraba fidelidad. Si había alguien fiel en esa época, el más fiel de todo, como dice, yo soy tu amigo fiel. ¿Ya? Igualito, ya. El amigo fiel era este vasallo, ¿sí?, que le juraba fidelidad hasta la muerte, así como si estuviera casándose con el señor feudal. Y el señor feudal, en agradecimiento de ese juramento de fidelidad, que debería ser un juramento de fidelidad increíble, ¿no? Creíble, no voy a decir que juro, sí, claro, sí, señor, fidel. No, era creíble. Ahora, le aparece la investidura. Es cuando le entregaba un terrón, ¿sí?, o una ramita, le entregaba en honor a su fidelidad, lo investía, le entregaba un pequeño terreno para que él cultive y de ahí pueda sobrevivir. Repito, la investidura viene a ser este proceso en el cual el vasallo recibe, ¿sí?, recibe un terrón o un estandarte. A ver, ¿qué significa un terrón o un estandarte? Profe, el terrón o el estandarte, si es un pequeño hojita, un pequeño terrón, significa que recibe una pequeña parcela de tierra. Pero si el rey, o en este caso el señor feudal, le entregaba un estandarte, significaba un grandes extensiones de terreno, que le daba ¿al quién? Al vasallo. ¿Debido a qué? A que había jurado fidelidad. Dos ceremonias, el homenaje, el juramento de fidelidad, juntaba sus manos. Y la investidura es cuando el vasallo recibe un terrón o recibe un estandarte. Si recibe un terrón, profesor, ¿qué sucede cuando recibe un terrón? ¿Qué sucede cuando recibe un terrón, profesor? Cuando recibe un terrón, necesariamente es un pequeño extensión de terreno, pero si recibe un estandarte, la extensión de terreno es grande. Bien, tenemos al feudalismo entonces, como usted lo observa aquí, mire, como usted lo observa aquí el feudalismo, tengo el señor feudal, el feudo, el vasallo. Repito, el señor feudal, el feudo y el vasallo, ¿sí? Señor feudal, dueño del feudo, el feudo la tierra, el vasallo el que trabaja la tierra. Dos. El homenaje y la investidura. Sí, que es el juramento de fidelidad, ¿sí? ¿Qué es el juramento de fidelidad? El homenaje, juntaba sus manitos y luego pasabas a la investidura donde el vasallo recibe un terrón o un estandarte. Bien, voy por aquí con las cruzadas. La cruzada fue en la lucha o la guerra santa, ¿no? La famosa la guerra santa, ¿sí? Llamado así, ¿no? La guerra santa, ¿no? Yo creo que si hay guerra no hay santa, ¿no? La guerra es la guerra, ¿sí? Si los mandamientos dicen no matar, no matar, pero a mí no me ven con flor que guerra santa, no. O sea, o es guerra o no es guerra. No hay guerra santa. No hay, es que, no, profe, no es como que son mentiras blancas. Es una pequeña, no, mentira es mentira. La mentira no tiene colores. Es lo mismo, no existe guerra santa. Pero sin embargo, durante este proceso de las cruzadas se le va a denominar guerra santa. ¿Qué vamos a hacer? Estas cruzadas aparecen en el año 1095 y terminan en el año 1270. ¿Sí? Estamos hablando en este proceso de ¿cuántos años? De 175 años que duraron las cruzadas. 175 años. Cuando yo digo 1095, 1270. Siglo. Si tú te das cuenta, este es el siglo XI, ¿verdad? ¿Listo? ¿Y este qué siglo es? El siglo XIII, profe. ¿Ya? El total de cruzadas, el total fueron 8. 8 cruzadas, ¿sí? 8 cruzadas en total. Presten mucha atención, entonces voy por aquí, miren. Las cruzadas, también llamadas Guerra Santa, se dieron entre el año 1095 y 1270. 175 años duraron las cruzadas. Entre el siglo XI y el siglo XIII, el total de cruzadas son 8. ¿Sí? 8 cruzadas, profe. 8 cruzadas. ¿Sí? Ojo acá el dato. Solo, solito, solote, solón, solo la primera tuvo éxito. Las otras 7, chao.
¿sí? Solo la primera tuvo éxito, las otras 7, chao. Ojo acá el dato. Estas cruzadas, ¿qué es el enfrentamiento entre quiénes? Entre cristianos versus los musulmanes, los árabes. ¿Sí? Los musulmanes. Es el enfrentamiento entre ellos, entre los cristianos versus los musulmanes. Ojo, la causa, ¿sí? Causa económica. Acá está, causa económica. Profe, causa religiosa. Causa religiosa. Dos causas, causa económica y causa religiosa. La causa económica, expansión de territorio. ¿Sí? Expansión de territorio. Causa religiosa, profesor, recuperar, escúchame, recuperar el Santo Sepulcro. Profe, ¿cómo así? Preste mucha atención. La religión más poderosa en ese momento era la religión cristiana, católica, apostólica, romana, ¿sí? Ahora, cuando aparecen los musulmanes, hay una especie de lucha por quién tiene más territorio, por quién tiene más creyentes, ¿sí? Y la Iglesia Católica se da cuenta que los musulmanes están avanzando, están conquistando y se habían quedado con la parte de Asia, ¿sí? Habían llegado a Jerusalén, habían llegado a Israel, Jerusalén, ¿sí? Y entonces habían tomado lo que le llaman el Santo Sepulcro, ¿no? Y los árabes, la religión de los árabes había apoderado esa parte de Israel. Entonces, ponen que vamos a pelear, dicen los cristianos, para recuperar el Santo Sepulcro, pero realmente lo que querían era expansión de territorio. Estaban perdiendo territorio los cristianos. La iglesia se dio cuenta de eso, por eso van a pelear, y se llama cruzadas, porque los que iban a pelear eran los cruzados que llevaban una camiseta con una cruz ahí, ¿no? Dibujada una cruz. Por eso se le llama las cruzadas, ¿sí? Estas cruzadas, ojo, fueron financiadas por la iglesia, ¿sí? Financiadas por la iglesia, no te olvides. Ahora, y el dato que me parece importante, ¿sí? El Papa se llamó Urbano II, Urbano II, y la primera cruzada se dio con el concilio de Clemón. ¿Sí? Y la primera cruzada se dio con el famoso concilio de Clemón, no te olvides. La primera cruzada se dio con el concilio de Clemón. Mira el dato, vuelvo a repetirte aquí. La Guerra Santa entre 1095 y 1270. Usted observa ahí, son 175 años. ¿Sí? Solo la primera tuvo éxito. Es entre los cristianos versus los musulmanes. Causas económicas, la expansión del territorio, y la religiosa era recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Financiadas por quién? Por la iglesia. Por el Papa Urbano II en el famoso concilio de Clemón. Voy a colocarte ahora el dato de la primera cruzada, ya que es la única que tuvo éxito y es la que nos interesa. Vamos a ver qué pasó dentro de la primera cruzada. Bien, jóvenes, entonces estamos viendo que acerca de la primera cruzada, ¿sí? La primera cruzada duró 4 años, ¿ya? Entonces le voy a colocar acá de primera cruzada, ¿ya? La primera cruzada, ¿cuántos años duró, profe? Cuaderno, 4 años, ¿sí? Duró 4 años, presta atención, la primera cruzada dura 4 años y es entre el año 1095, sí, profe, 1095 porque 1095 empieza, ¿sí? Hasta el año, súmale 4, 1099, ¿sí? Ahora, dentro de esta primera cruzada, ojo, dentro de esta primera cruzada aparece, ¿sí? La cruzada, dentro de la primera, la cruzada del pueblo, ¿sí? Con su líder, con el líder, aquí lo notamos, Pedro el ermitaño. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que dentro de la primera cruzada, préstame atención, dentro de la primera cruzada yo voy a encontrar a dos, la cruzada del pueblo y la cruzada de la nobleza, ¿sí? Voy a encontrar a dos, profesor. ¿A quién voy a encontrar, profe? A la cruzada del pueblo. ¿Y a quién más voy a encontrar, profe? A la cruzada de la nobleza. O sea, la nobleza es de la gente que tiene, obviamente, recursos económicos. Entonces voy a encontrar dos. La cruzada del pueblo, repito, con Pedro el ermitaño, ¿sí? Pero dentro de esta cruzada, Pedro el ermitaño fracasa, ¿sí? Pedro el ermitaño fracasa.
Entonces aparece la cruzada, que le voy a colocar acá, la cruzada de la nobleza. Esto sí ha venido en sumativo, ojo, en un examen ordinario. ¿Quién era el líder de la cruzada de la nobleza? Godofredo Bouillon. Repito, Godofredo Bouillon. ¿Sí? ¿Sí? Godofredo Bouillon. Y, profe, ¿qué hace Godofredo Bouillon? Ahí está, ahí está. Godofredo Bouillon es el que, ojo el dato, Godofredo Bouillon es el que logra, él recupera, ¿sí?, el Santo Sepulcro. Por eso se dice que la primera cruzada tuvo éxito. La única cruzada que tuvo éxito fue la primera. Las otras 7 fue un fracaso para la iglesia. Los musulmanes, ojo, los musulmanes se quedaron luego con toda esa parte del Asia. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo a repetirte, los musulmanes se iban extendiendo y extendiendo más. La iglesia católica, cristiana, apostólica, romana había fracasado en las cruzadas. Solo la primera cruzada tuvo éxito. No te olvides. Bien, chicos, ahora vamos a ver lo que es respecto a la peste negra, ¿de acuerdo? Nosotros estamos hablando, mira, por ejemplo, lo que vivimos ahora en este año 2020 acerca de las pandemias, ¿sí?, de esta desastrosa y maléfica pandemia llamada el COVID-19, ¿sí?, que está acabando con muchas vidas. Pero sé que la fuerza de Dios saldremos de esto. Eso lo sabemos. Pero mira, la peste negra, al igual que hoy en día la pandemia del COVID-19, la peste negra también fue una pandemia. Una pandemia tan espectacular que acabó con la mitad de la población europea y algo más. Acompáñenme a ver en qué año apareció. La peste negra, ojo, se da en Europa. Pero fue traída ¿de dónde? De Asia. ¿Sí? Quiere decir que de Asia se llevó ¿a dónde? A Europa, profe. No te olvides. De Asia se llegó a Europa, no te vayas a olvidar. De Asia se vino a Europa la peste negra. Profe, ¿y entre qué años? Entre los años 1348 hasta el año 1361. 13 años, amigo, 13 años. Número cabalístico, ¿no? Martes 13, viernes 13, 13 años. 1348, 1361. Esa fatídica peste negra, ¿sí?, llamada también peste de la muerte, o también llamada peste bubónica. Preste atención, llamada también peste de la muerte, llamada también peste bubónica. ¿Sí? Arrasó, escúchame, arrasó con la mitad, por lo menos, de toda la población en Europa. Ojo el dato, la mitad, por lo menos, de toda la población europea. Profe, qué desastroso. Fue lo peor, amigo, la peste. La peste negra, peste de la muerte. ¿Sí? Se creía que era una maldición de Dios, pero no hay maldición de Dios. Esta peste asoló, ¿sabes por qué? Porque fue traída de Asia otra vez. Asia y la red, ¿te das cuenta? Asia, ¿sí? En embarcaciones, ¿sí? Era la peste de las ratas, la peste bubónica, la peste de las ratas, ¿sí? ¿Qué síntomas tenías? Fiebre y los pequeños manchas, ¿sí?, pequeñas ronchas de color oscuro, por eso eran negras, ¿de acuerdo? Se inflamaban los ganglios, fiebre, el paciente no comía y al poco tiempo, amigo, moría. No pasaban días, un día, 2 días, una semana, moría el paciente. Habían 2 pestes, la peste bubónica, que era de las ratas, y la otra peste, que era la peste también bubónica, pero se llama peste neumónica, porque te afectaba todo el sistema pulmonar. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Era la picadura de las pulgas de las ratas con esta enfermedad. ¿Sí? Era la picadura de la pulga. ¿Y cuál es el país más afectado? ¿Sí? Uno de los más afectados fueron 2 países bien afectados respecto a esto. Fue Italia, ¿sí?, Inglaterra.
2 países afectados. Sin embargo, pudo haber afectado a muchos más. Sí, sí, afectó a Holanda, afectó a Francia, ¿sí? Alemania, ¿sí? Bulgaria, Dinamarca, ¿sí? La pregunta es aquí, 2 pestes, ¿no? La bubónica de las ratas, bubónica, debido a la pulga de las ratas infectadas. ¿Sí? Y la otra era la peste neumónica. ¿Sí? Y la peste neumónica atacaba, escúchame, la peste neumónica es la que ataca al sistema pulmonar, a los pulmones. En las 2 el paciente moría, en los 2 casos el paciente moría. Te quiero dar un dato interesante. En Europa, por ejemplo, Italia fue uno de los más afectados, como ahora también ha sido uno de los países más afectados por el COVID. ¿Sí? Comparando un poco con esta de la pandemia de la peste negra. Ahora, entender también que en esta parte de la peste negra, ¿sí? Mira hasta dónde se llegó en Italia, en la ciudad de Venecia, en Italia, Venecia, ¿sí? Del 100% de su población murió el 80%, solo sobrevivieron el 20%. Quiere decir que en Venecia, de cada 5 personas, entre los años 1348 y 1361, de cada 5 habitantes morían 4, solo sobrevivía 1. Eso le llamo milagro. Los que sobrevivieron era el 20%, arrasó con toda su población. Solo el 20%. ¿Te imaginas? De toda la población quedó con vida, sobrevivió y el resto falleció. Imagínate la imprudencia durante los primeros años de la peste negra, en Italia sobre todo, por eso tanta gente murió, ¿sí? Porque decía que bueno, solo le daba a la gente mala, no a la gente buena. Entonces la gente buena salía y decía, no, hay que hacer grandes fiestas, hacían fiestas, se contagiaban cuando tenían peste neumónica, con solo estornudar, ya se contagiaban, ¿no? Hacían grandes fiestas, orgías y todo, y la gente empezó a morir. Empezó a salir a las calles, a hacer su vida normal, y las consecuencias, ¿qué fueron en Venecia? 80% de su población, finis total, muerta. Todo dependía de quién, de las personas en ese momento. Pero sin embargo, las personas ¿qué hicieron? Desobedecieron, no le tomaron importancia, pensaban que eran castigos divinos, cuando yo no creo en eso. ¿Y qué pasó con la población de Venecia? Chao, Venecia, ¿sí? Es italiano, ¿no? Sí, Italia, Roma, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Yo estoy en Venecia. Entonces, si te das cuenta, la desobediencia, la falta de criterio, hizo que durante estos 13 años la peste negra terminase, esta peste de la muerte, con casi la mitad de la población europea. Una peste que realmente arrasó con grandes síntomas, sobre todo la fiebre que no bajaba y los grandes bubones que ellos le llamaban, ¿no? La verdad, la gente no por ignorancia en su momento, sino la gente por querer hacer su propia voluntad, por decir a mí no me pasa nada, por decir yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ahí están las consecuencias, ¿sí? Ahí están las consecuencias, ¿sí? No te olvides. En Venecia, ojo, el hospital de Venecia hasta el día de hoy existe, está como recuerdo de la peste negra, mira, hace 1300, más de 700 años, ¿sí? De lo cual pasó esta pandemia, ¿no? Yo le llamo así, espectacular pandemia. Vamos a hablar un poco ahora sí, cambiando de tema, los árabes, ¿no? Los árabes durante la Edad Media, ¿sí? Los árabes durante la Edad Media aparecen aproximadamente en el siglo VII, ¿sí? ¿Sí? Vamos a colocarle acá. Aparecen en el siglo VII, ¿sí? Allá por los años 630, ¿sí? Ya, 630 después de Cristo, ¿sí? Los árabes, ¿sí? Los árabes, o sea, ellos son los musulmanes, que tú le llamas. Estos musulmanes, escúchame, estos musulmanes tienen su religión de ellos es la religión del Islam, ¿no? Islamismo. Ya, este islamismo, escúchame señores, al islamismo se refiere, ¿a qué, profe? ¿A qué se refiere? Esto se refiere, flechita aquí, significa sumisión a Dios.
Saca tu cuenta. Significa sumisión a Dios. ¿Tú has visto a los niños bomba, sí o no? Sí, profe. Son capaces de todo porque se van a ir con su Dios, ¿no? Entonces, ojo acá el dato. Por ejemplo, los de las Torres Gemelas también. Ese fatídico 11 de septiembre del año 2002. Saca tu cuenta, ¿no? Ahora, la gran pregunta aquí, 2001, escúchame, la gran pregunta es la siguiente, ¿no? Significa sumisión a Dios, una religión al pie de la letra, pero ¿quién es el personaje? ¿Quién es el personaje? Acá el dato. ¿Quién es el personaje líder de esta religión? ¿Con quién apareció? Ajá. Su profeta, con el que apareció todo, se llama Mahoma. ¿Sí? Su Dios, Alá. Saca tu cuenta. Yo no entiendo. Su profeta, vemos su Dios Alá. Pudo ser pecho, pierna, pero fue Alá, ¿te das cuenta? Alá. ¿Te vas a Alá? Te está diciendo al Dios de los árabes, al Dios de los musulmanes. Profe, el profeta es Mahoma. Sí, mira, Mahoma tiene la suerte de que cuando tiene más o menos 25, 26 años se casa con una mujer mayor de aproximadamente 60, al poco tiempo muere y Mahoma hereda toda la fortuna de la señora, raro, ¿no? Y Mahoma empieza a comercializar y conoce gente israelita, judíos, y conoce gente cristianos, ¿sí? Y al poco tiempo cuenta la leyenda, la historia de los árabes, ¿sí? Que este personaje, Mahoma, tiene un encuentro con una zarza ardiente donde le habla un ángel, luego el ángel Gabriel, ¿no? ¿Sí? Ojo, la zarza ardiente se refiere, ¿te acuerdas en la Biblia, en la época del Antiguo Testamento, a Moisés? O sea, lo que creían los israelitas, los judíos. Y el arcángel Gabriel es el que le anunció a María que iba a ser la madre de Salvador. O sea, tiene de la religión cristiana y tiene de la religión judía. Tiene de los dos, ¿no? Y dice que se le apareció el Dios Alá y le dijo que llevara a su pueblo, que empezara a predicar la palabra y que el Dios sería Alá. Saca tu cuenta. ¿Sí? Y empieza a predicar en Mahoma, pues, ¿no? Y empieza a predicar lo que le había indicado supuestamente el profeta, ¿no? Supuestamente el profeta. Preste atención aquí, mire. Entonces empieza a predicar, y acá el dato importante, ¿ya? Tiene un libro sagrado, su libro sagrado, que es su Biblia, por llamarlo así, su libro sagrado que es el Corán. El Corán. ¿Sí? No se olvide, su libro sagrado que sería el Corán, no te vayas a olvidar. Tiene su libro sagrado que sería el Corán. Otro dato que no debemos dejar de lado es que ellos se encontraban en la Meca, en la ciudad de la Meca, y de la Meca tienen que huyen hacia Medina. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque en la Meca, escúchame acá, en la Meca no era aceptada su religión de Alá, porque en ese momento, en esa parte de los musulmanes, que es la parte de Asia, solo habían dos religiones, el cristianismo, bien plantado, y el otro bien plantado que era el judaísmo, con los israelitas, ¿sí? Entonces, él quiso imponer una nueva religión y terminó huyendo de la Meca hacia Medina. Cuando huyen de la Meca hacia la Medina, esto se llama, escucha, pregunta, examen de admisión, égira. ¿Sí? ¿Qué es la égira o égira? Es la huida de Mahoma, ¿de dónde? De la Meca hacia Medina. ¿Sí? Hacia Medina. Esas son ciudades que ahora están en Arabia Saudita. ¿Sí? De la Meca huyen ¿hacia dónde? Hacia Medina. Recuerda también que los musulmanes, ellos por ejemplo, ayunan 5 veces al año. Ayunar significa no comer hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Incluyen que pueden tomar un poco de agua. ¿Sí? Ellos se arrodillan siempre mirando hacia el este. Y obviamente tienen una piedra sagrada, ¿no? Donde esa piedra está de color negro y tienen que ir en peregrinación hacia la Meca. ¿Sí? Porque ellos más tarde luego regresan a la Meca. Pero este proceso, cuando ellos salen de la Meca y huyen hacia Medina, repito, cuando salen de la Meca y huyen hacia Medina se llama égira. Este es pregunta examen ordinario. ¿Sí? Repasemos al toque un poco de los árabes. ¿Sí? Sí, repasemos un poco de la cultura árabe. Aparece en el siglo VII, 630 después de Cristo, musulmanes. Su religión, ojo, el dato, es el islamismo, que significa sumisión a Dios. Su profeta es Mahoma, su Dios es Alá.
sus libros sagrados, el Corán. De la Meca huyen hacia Medina, eso se llama égira, no te vayas a olvidar, ¿sí? No te vayas a olvidar. Presta atención por acá. Mira, voy con las universidades. Las universidades empiezan a surgir en un proceso cuando la iglesia, ¿sí? y la pequeña burguesía y la burguesía que empieza a surgir en esta Edad Media, hay un poco de conflicto. Entonces empiezan a crear las universidades, ¿sí? ¿Ya? Las universidades aparecen en el siglo XI. ¿Sí? ¿Qué me interesa de las universidades? Primero, diríamos así, las carreras, ¿no? Las carreras que se empezaron a dictar, ¿no? ¿Sí? Obviamente medicina, ¿sí? Teología y leyes. En estas tres carreras se basaban. Y leyes, ¿sí? Y leyes, repito, en estas tres carreras se basaban. ¿Sí? Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿cuál es la primera universidad creada en el mundo? Buen dato. ¿Sí? Así como Italia en la peste negra fue devastada, la primera universidad también se crea en Italia. La primera fue en Italia. ¿Sí? La primera en Italia es la de Bolonia. ¿En qué año, profesor? 1088. ¿Qué siglo es este? Siglo XI, si te das cuenta, ¿ves? La primera universidad creada fue en Bolonia. No te olvides, en Italia. ¿Sí? Ahora, mira el dato aquí. Voy a colocarte otras universidades que fueron creándose. ¿Sí? Otras universidades que fueron creándose. ¿Sí? Ojo el dato. Siglo XI. Al Perú llega la primera universidad en el siglo XVI. La primera universidad en el Perú es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, 1551. Traída por una orden religiosa llamada los dominicos, después que los españoles los conquistaron y después que los españoles implantaron aquí en el Perú un sistema colonial a través de virreinato, un 20 de noviembre de 1542, pero eso es otro tema que luego veremos, ¿sí? Entonces, ahora acá el dato. La primera es en Italia, luego está, por ejemplo, la de Oxford, ¿sí? Oxford, y la de Cambridge, ¿sí? En Inglaterra. ¿Sí? Luego, por ejemplo, también está la de París, en Francia. Y podríamos colocarle una universidad más, ¿no? Podríamos colocarle una universidad más, por ejemplo, la Universidad de Salamanca en España. ¿Sí? Vamos a colocarle por acá para que no te olvides, ¿sí? Vamos a colocarle aquí. ¿Sí? Por ejemplo, la Universidad de Salamanca en España. Acá le colocamos Salamanca, España. Ahí está, ¿ves? Preste mucha atención respecto a las universidades. Mire, gánese. Las universidades aparecen en el siglo XI, ¿sí? Las carreras como medicina, teología, leyes, la primera universidad en Bolonia, en 1088, siglo XI. Luego está Oxford y Cambridge en Inglaterra, París en Francia y la Universidad de Salamanca en España. Pues hombre, olé. Pues lo que está diciendo las universidades. Bien, entonces, ojo acá el dato. Voy a colocar algunos datos finales sobre la Edad Media. Si te das cuenta, en la Edad Media, ¿quiénes están? Los cristianos. ¿Quiénes más están? Los judíos. ¿Y quiénes aparecen? Los musulmanes. Las guerras entre los cristianos y los musulmanes se llama Guerra Santa o llamada, ¿cómo se llama esa guerra? ¿Cómo se llama, profesor? ¿Cómo se llama? Las famosas cruzadas, ¿sí o no? Sí. Con los musulmanes tratan de avanzar, ¿no? Hay inventos importantes como la pólvora, ¿sí? Como el algodón, ¿sí? Que son inventos, vuelvo a repetirte, que son inventos de la época de la Edad Media. Por ejemplo, la alquimia, ¿sí? ¿Sí? Que son inventos que se va a dar durante este proceso de la Edad Media, ¿sí? Inventos que de una u otra manera la alquimia era para obviamente lograr el elixir de la vida eterna, ¿sí? El elixir también de la juventud, porque si hay algo que no perdona es el tiempo. Todos los días estamos en constantes cambios. Entonces la pregunta aquí, que me parece muy, muy interesante,
¿sí? La pregunta que me parece muy, muy interesante aquí, mire, mire, observe, ¿sí? Es la siguiente, mire. El algodón, la alquimia, eran inventos durante este proceso de la Edad Media, y en el caso de los árabes, por ejemplo, los árabes tuvieron un tratado en medicina, ¿no? Avanzaron. Un tratado en lo que es medicina, que fue llamado Canon. Así como la marca, Canon, así como lo escuchas. Canon, ¿no? Así como la marca. Y tuvieron obras, por ejemplo, también como Las Mil y Una Noches. ¿Sí? Te decía entonces que los árabes tenían un tratado de medicina llamado Canon. Esto ha venido en sumativo. ¿Sí? Es importante ver este proceso de la Edad Media y entender que durante 977 años que estuvo la Edad Media, 977 años que estuvo la Edad Media, empezó con la caída del Imperio Romano, te acuerdas, de Occidente y termina con Oriente, es que los turcos otomanos, los turcos, con su capital Constantinopla, ¿sí? De una u otra manera ellos son importantes, ¿sí? Y terminan haciendo caer a todo el Imperio Romano, a todo el Imperio Romano. Ya había caído Occidente por los bárbaros, ellos hacen que caiga Oriente. Y la cultura musulmana se empieza a instalar durante este proceso de la Edad Media, ¿sí? ¿Qué hemos hablado en la Edad Media, profesor? Los imperios bárbaros, los visigodos, los francos. ¿Qué hemos encontrado más, profesor? ¿Qué hemos encontrado aparte de los visigodos y los francos? Hemos encontrado el gobierno de Carlos Magno, el inicio del feudalismo, el señor feudal, el feudo que es la tierra, y el vasallo es el que trabaja la tierra y tiene un homenaje, ¿te acuerdas? ¿Qué era el homenaje, profe? ¿Qué era el homenaje? El homenaje es cuando junta las manos, se arrodilla y le jura fidelidad. Y la investidura es cuando le regala un estandarte, le da algo por su fidelidad, ¿no? Le da terrenos para que pueda también cultivar y de ahí poder sobrevivir este vasallo que era el más fiel de todos. Profe, ¿y qué más hemos visto? Las cruzadas, pues, ¿no? Las cruzadas que me parecen importantes en el sentido de que los musulmanes llegan a afianzarse y a ganar más territorio, ¿no? Fueron un fracaso para la Iglesia Católica. Y luego tenemos, profesor, la peste negra, ¿no? La peste negra que era la pandemia más significativa durante este proceso de la Edad Media, ¿no? ¿Sí? Hubieron grandes abusos por parte de la Iglesia, sí es cierto, hubieron grandes abusos, y aparece esta pandemia en 1348 hasta 1361, ¿sí? Ojo. Y luego aparecen los árabes aparecen a partir del siglo VII, pero los árabes se afianzan con su profeta Mahoma, con su Dios Alá, con su libro del Corán, no le atracan a Mahoma, la religión ahí sale de la Meca, huye hacia Medina, hoy día son 2 ciudades de Arabia Saudita. Luego también aparecen las universidades cuando hay una lucha, no una lucha, sino hay discordancia entre la iglesia y la burguesía. Recuerda que aquí surge la burguesía, ¿sí? Recuerda que en la Edad Media surge la burguesía, ¿sí? Surge una clase social llamada la burguesía, ¿sí? Hay que anotarlo, ¿ya? Es lo último, el último datito que me parece importante, ¿ya? Aquí lo anotamos, ¿sí? Acá lo vamos a anotar, ¿ya? Recuerda que este dato final llega gracias a Marshall, tu mejor academia, no te olvides, ¿ah? Escúchame, ¿ya? Aquí, la llamada Canon, ¿ya? Y aquí, ojo al dato aquí, ojo al dato, ¿ya? ¿Sí? Vamos a anotar aquí. Entonces surge la burguesía, ¿ya? Surge la burguesía, ¿sí? La gente que tiene dinero, que son los burgueses, ¿sí? Que son en minoría, pero están, ¿no? Esta burguesía que ha jugado un papel importante a través de los años, que hasta ahora existe, que le puede llamar aristocracia, burocracia, ¿no? El burgués, ¿sí? Pero que muchas veces ha sido un burgués no leal y que solo ve por sus propios intereses, nunca vio por el pueblo, es más que obvio, ¿no? Esto aparece en la Edad Media. Bien, chicos, ahora para cerrar el tema de Edad Media, ya con esto cerramos los últimos datos. Ya te hemos puesto datos, pero son los últimos datitos, esos curiosos para que puedas resolver en tu examen de admisión. Te preguntarás, por ejemplo, si nuestra constitución política actual del Perú, aquí en esta la última que fue la del 93, ¿sí? Después del autogolpe de Fujimori, esas constituciones durante la Edad Media aparecen, sí es cierto, las constituciones aparecen y aparecen en Inglaterra. Acá la vamos a anotar, ¿ve? También en la Edad Media, en Inglaterra, ¿sí? Siglo XIII, ¿sí? Siglo XIII, en Inglaterra, siglo XIII, ¿sí? Siglo XIII, año 1215, ¿sí? El rey que fue obligado, prácticamente obligado a la Constitución, obligado, ¿sí? A firmar la primera Constitución en Inglaterra, se dio en el mundo, la primera Constitución,
¿sí? Se llamó Juan Sin Tierra, ¿sí? Juan Sin Tierra. No te vayas a olvidar. ¿Cómo se llamó, profe? Juan Sin Tierra, no te olvides. Profe, ¿cómo se llamó? Juan Sin Tierra. Bien, 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 profe, acá. Ahora, otro dato. Durante la Edad Media aparecen las corporaciones medievales, ¿sí? Corporaciones que nosotros llamamos medievales. Estas corporaciones medievales, profe, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten estas corporaciones medievales? Escúcheme, ¿en qué consisten estas corporaciones medievales? No se vaya a olvidar. Cuando yo le digo corporaciones medievales, ojo, me refiero a la, acá, flechita, a la agrupación, escúchame, a la agrupación, ¿de qué, profe? De artesanos, no solo de artesanos, sino de trabajadores, o sea, que tienen un oficio, ¿sí? Que tienen un oficio, ¿sí? Empiezan a surgir los primeros gremios, ¿sí? Las corporaciones son primeros gremios de trabajadores que se asociaban, no el artesano como por ejemplo con el que hacía textilería, no, sino artesanos con artesanos, textileros con textileros, es como hoy en día, agremiación de profesores, agremiación de médicos, de enfermeras, etc. Surgen las primeras agrupaciones de artesanos, de trabajadores que tienen un oficio, ¿sí? A esto le llamo yo corporaciones medievales. Otro dato, profe, cuando aparecen los musulmanes, ¿te acuerdas con quién aparece, profe, los musulmanes? Con Mahoma, ¿sí o no? Ya está, ¿sí? Los musulmanes, ellos empiezan a expandir su territorio, ¿sí? Se empiezan a expandirse, ¿por dónde, profe? Por dos lugares principales, que son Egipto y Siria, ¿sí? No te vayas a olvidar, Egipto y Siria. Bien, aquí tengo algunos últimos datos, mira, para repasar al toque nada más, ¿ya? Y tengo datos. Inglaterra en el siglo XIII con el rey que es obligado a firmar la primera constitución, Juan Sin Tierra. Las corporaciones medievales son agrupaciones de artesanos o son agrupaciones de trabajadores que tienen un oficio. Los musulmanes empezaron a expandirse por Egipto y Siria, no te vayas a olvidar, ¿sí? Con eso cerramos el tema de Edad Media. Bien, estudiantes, hoy día vamos a resolver la práctica. Presta atención aquí, vamos a ver la primera pregunta. Me dice, el feudalismo se sustenta en... Tú recuerdas que todo feudalismo es tierra. Mira, en la clave A me dice, gran propiedad territorial. Ahí nomás, al ojo nada más está la clave. ¿Te diste cuenta? Avión. ¿Sí? Voy aquí con la pregunta 2. La pregunta 2 me dice lo siguiente, ojo, me dice lo siguiente la pregunta 2. La Carta Magna la Carta Magna en Inglaterra fue firmada por el rey, obligado a firmarlo el rey Juan Sin Tierra, ¿sí? Juan Sin Tierra. Profe, al proceso de dispersión de los judíos, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le conoce la dispersión de los judíos? ¿Sí? Profe, ¿el Éxodo? No. Profe, Levítico, no, son un libro de la Biblia. El Corán es un libro de la Biblia. El Cisma, no. Clave, dispersión de los judíos es ninguna, porque la clave debería darte, ¿sabes cuál? ¿Para qué dé clave? Diáspora. ¿Sí? Ninguna de las anteriores. Profe, la Edad Media también se llama edad, ¿te acuerdas? Edad de las tinieblas. Edad oscura. Bien, profe. La 5, la Edad Media se inicia ¿en qué siglo? En el siglo V. Y vamos a ver, 5 hay acá, 5 hay acá. ¿Sí? 5 hay acá, profe. Entonces esta no puede ser, esta tampoco, y voy. Siglo V, ¿te acuerdas? Hasta 1450, siglo XV. Esta no puede ser, me dice siglo XVI, chao. Del 5 al 6, chao. Del 5 al siglo XV, ¿correcto? La ciudad de Constantinopla actualmente Constantinopla es Estambul. ¿Estambul qué es? Turquía. Voy con la pregunta 7. Son hechos de la Edad Media, me pide secto. Aparecen las universidades, correcto. Se inician las migraciones hacia Oriente, ojo, correcto. Consolida la iglesia, correcto. Existencia de los señores feudales, correcto. Existe la ciencia, falso. Voy acá. El Islam, religión del mundo árabe, creada por Mahoma, significa guerra, ¿sí? Significa guerra contra el infiel, lucha contra el cristianismo, Alá es el gran guerrero o sumisión a Dios. ¿Te acuerdas que vimos? Sumisión a Dios, correcto. Ahí lo tenemos. Voy con la pregunta 9. Carlos Magno fue emperador ¿te acuerdas? Cuando se unió, ¿no? De Roma.
El pueblo godo de origen germano le pasa a Occidente, recibió el nombre de los godos, o sea, los visigodos. Ahí tenemos, pregunta 9 y pregunta 10. Bien, tengo la pregunta 11, me dice, el feudalismo se basa en el poder del, claro, tierra. Durante el gobierno de Carlos Magno surgen autoridades llamadas, bacán, las autoridades que surgen durante Carlos Magno, no te olvides, son los condes, ¿sí? Aparecen los condados y los marquesados. ¿Sí? No se vaya a olvidar ese dato. La primera cruzada fue promovida por, ¿te acuerdas? Fue promovida por, ¿cuál fue? La primera cruzada fue por el concilio de Clermont en Francia, no te olvides, Clermont en Francia. La cruzada se dieron entre ¿qué siglos? 1095, siglo XI, siglo XI, siglo XI. Las demás no pueden ser, bacán, profe, pero terminan en el año 1270, siglo XIII. Esta no puede ser, me clave, enano. Presta atención aquí. La peste negra, ¿te acuerdas? Fue una epidemia que se asentó principalmente ¿en dónde? ¿Alta o baja? Hemos visto. Baja, Edad Media. Correcto. Con Mahoma se inicia la etapa de, cuando salen, se llama Égira. ¿La huida de dónde, profe? De la Meca hacia Medina. Son sucesores de Mahoma. Ali y Abu Bakr. Clave, avión, 1 y 2. A partir de la muerte de Mahoma, los musulmanes se extendieron por, salam aleikum, ojalá, ¿por dónde? Por Egipto, correcto, por Siria, correcto, clave, 1 y 2. La filosofía árabe predominó en un primer momento que, lo espiritual, no, profesor, todos los árabes se basaron primero en la razón. Bien, la pregunta 20 dice, son filósofos árabes de la época medieval, ¿sí? Tengo, Avicena, correcto, Raxes, tengo, correcto, ¿sí? Profe, puedo tener a Raxes y Avicena, Mahoma, Al-Farabi y Al-Kindi. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave respecto a eso, profe? Clave, 2 y 3. ¿Hay clave? Sí, ve, 2 y 3. Correcto. Profe, ¿con qué filósofo cambió la concepción de la mística sobre la razón? ¿Sí? ¿Con qué filósofo cambió todo eso? Avicena. Creador del calendario más exacto, pregunta de urinario, pregunta de examen, excelencia. Aquí está, Omar Khayyam, clave, avión. Sí, pregunta 22. Voy con la 23. La alquimia, ¿te acuerdas? La alquimia. Permitió aportes como, profe, la alquimia. Permitió aportes como el carbonato de sodio, el mercurio, ¿sí? Sí, el alumbre, sí, profe. 1, 2 y 3, correcto. El tratado más completo de medicina lo hemos puesto, ¿te acuerdas como dato? Debe ser el canon. Aquí está, profe. Correcto, la 24, el canon. Profe, voy con la 25. Descubrió la naturaleza de la viruela, ¿sí? De la viruela, ¿sí, profe? Raxa. Son obras clásicas de la literatura musulmana, profe, la literatura, las 1001 noches. ¿Correcto? Durante la Edad Media, el sistema de dependencia personal comprometía al vasallo a través de, repito, la 27, mira lo que dice la 27. Durante la Edad Media, el sistema de dependencia personal comprometía al vasallo a través de la investidura y el feudo y sus obligaciones militares, el homenaje y la fidelidad, correcto. ¿Sí? Ahí, ¿por qué? Por el homenaje y el juramento de fidelidad. Voy con la pregunta 28. En la Edad Media, el acto por el cual el Señor le daba al vasallo algún objeto como un terrón de tierra, ¿te acuerdas? Eso se llama investidura. Pregunta 29. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la alta Edad Media, ¿nos referimos a qué? Ojo, cuando hablamos de un beneficio que los vasallos le prestan a los señores feudales en la alta Edad Media, nos damos unas obligaciones de trabajo por parte de los vasallos, un amplio territorio que los vasallos debían trabajar personalmente, una iglesia cuyos fieles debían pagar contribuciones, un bien económico con obligaciones militares, no hay bien económico, un territorio con entrega de corveas o prestaciones. Repito la pregunta. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores, ¿sí? Repito, cuando hablamos de un beneficio que los vasallos le prestan a los señores feudales en la alta Edad Media, ¿sí? Un beneficio, son las obligaciones de trabajo por parte de quién?
de los vasallos. Clave, avión. Vamos con la pregunta 30. Derecho del señor feudal que afectaba la intimidad de los siervos recién casados. Ojo acá el dato. Cuando tú eres el vasallo y te querías casar, ojo acá el dato, después de eso, si hubieses sido vasallo no te hubieses querido casar. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Si hubieses sido vasallo y te hubieses querido casar, ojo, el señor feudal podía pasar la primera noche con la futura esposa. A esa ley, ¿sí? A ese derecho se llamaba la pernada. ¿Sí? Debería ser pero es la pernada, no te olvides, ¿ya? Las universidades surgieron y se difundieron durante, clave, al ojo nomás pues, el medioevo. Voy con la pregunta 32. ¿Cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia y poder en la Edad Media? Te pide las causas. La intervención en el gobierno de sus súbditos y creyentes. La gran facultad de nombrar los cargos eclesiásticos. La fe, organización eclesiástica, poder político y labor cultural. De ser la depositaria de la cultura grecorromana. Convertirse en la creadora de las escuelas y universidades. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia y poder en la Edad Media? La intervención en el gobierno de sus súbditos y creyentes. La gran facultad de nombrar los cargos eclesiásticos. La fe y organización eclesiástica, poder político y labor cultural. Clave, casa, ahí está la clave, la fe. Pregunta 33. Al finalizar la Edad Media, el Estado absolutista que resultó de la centralización política en Europa occidental fue expresión del dominio de... ¿Quiénes al final dominaron? La burguesía, ¿te acuerdas? Lo hemos visto como dato final. Voy con la pregunta 34. Las corporaciones medievales. ¿Qué eran las corporaciones medievales? ¿Te acuerdas? Eran las asociaciones de artesanos, ¿sí? De un solo oficio, que se agrupaban, ¿sí? Especialistas de un oficio. Clave, el ojo nomás, de asociaciones de especialistas de un oficio, profesión. Corporaciones medievales. Voy con la pregunta 35. Bien, vamos con la pregunta 35, nuestra última pregunta. Dice, la universidad medieval estuvo íntimamente ligada al saber intelectual. Sin embargo, no debemos olvidar que el papel fundamental que ha tenido para nuestra institución sus logros en lo concerniente a los beneficios para los alumnos, la elaboración de doctrinas políticas, el reglamento de los pagos a docentes, los exámenes de admisión, la autonomía universitaria. Repito, la universidad en el medioevo estuvo íntimamente ligada al saber intelectual. Ojo, sin embargo, no debemos olvidar el papel fundamental que ha tenido para nuestra institución sus logros en lo concerniente a los beneficios para los alumnos, elaboración de doctrinas políticas, la reglamentación de los pagos a docentes, los exámenes de admisión, la autonomía universitaria. La clave debe ser, ¿sí? Ojo acá el dato, clave, avión.